Llevamos aquí dos animalitos enfermitos. Ay, hijo de madre. Bueno, buenos días, bienvenidos a un video más. Hoy estamos por acá en camino a los lados de San Martín. Vamos a ir a cargar un viaje ganado. Y les voy a ir mostrando, les voy a ir contando cómo va a ser esta anécdota el día de hoy. Estamos saliendo acá de la ciudad de Villavicencio. Ustedes saben que aquí vivo yo, esta es mi ciudad. Esta se llama la salida para los lados de Porfía, para Caxias. Bueno, nosotros gracias a Dios ya vamos llegando aquí a la finca. Acá como que nos están esperando. Al llegar a la finca me percaté que no era ganado lo que íbamos a cargar. En esta ocasión vamos a cargar puros equinos, puros caballos. Ese caballito que está ahí está muy enfermo, está muy mal. Sin embargo, el dueño de los animales me dijo que lo dejáramos adelante, apartado, para que a este animal no le vaya a pasar nada durante todo el trayecto. Les confieso que yo quedé muy sorprendido cuando me dijeron que íbamos a cargar caballos para el matadero, pues no tenía idea que el sacrificio de estos animales también se hacía para el consumo humano. Esto fue algo que me dejó un poco anonadado y pues me gustaría leerles en los comentarios ustedes qué opinan sobre la carne de caballo. Estamos mirando todos estos equinos. Hoy llevamos solo de caballos. Llevamos aquí dos animalitos enfermitos. Por si se lo están preguntando, todo es completamente legal. Incluso desde que salimos de la finca nos dieron los papeles, que es la guía del ICA. Todo muy bien, todo muy ordenado. También, hasta donde tengo entendido, en el matadero donde vamos está presente el INVIMA y demás entidades encargadas de regular y supervisar todo el sacrificio de animales. Qué tristeza me da ver ese animalito como está ya en sus últimas horas de vida. Como base animal, ¿ah? En este viaje nos ha rendido mucho, pues los animalitos no pesan tanto, más o menos es un viaje liviano. Y aprovecho y les muestro que nos pararon aquí antes del segundo peaje en la vía Bogotá-Villavicencio para mostrarles estos hermosos paisajes que siempre estamos acostumbrados a divisar en nuestra hermosa llamada Colombia. Me gustaría saber si les gusta esta clase de contenido distinto, diferente a lo que estamos acostumbrados, y los invito para que se suscriban. Recuerden que es totalmente gratis y nos ayudarían bastante. A pesar de que hemos parado en algunos trancones, nos ha rendido mucho. Ya vamos aquí prácticamente terminando un plan que es por toda la variante de Caquesa y posteriormente comenzaremos a subir. Vamos en el camión FTR que ustedes ya han visto en varias ocasiones en este canal. Pues nuestro compañero Julián Torres nos lo dio para que le hiciéramos algunos viajes, y después de tantas experiencias que he tenido en este carro, pues me ha gustado mucho. Me parece que es un carro que es muy bueno, muy bien diseñado por esos ingenieros de Isuzu, porque tiene un motor Isuzu. Para subir es un carro que tiene mucha fuerza, mucha velocidad, y me ha gustado mucho. En lo personal siento que estos carritos Chevrolet son muy buenos, y este que me tocó manejar a mí pues lo tienen en óptimas condiciones, porque desde que lo cogí no he parado de trabajar ni siquiera un solo día
y lo único que he estado pendiente ha sido de revisar que sus niveles estén al full y pues me ha gustado bastante. Ya vamos arriba de Abasticos, sector conocido como Cuatro Carriles en la vía Bogotá-Villavicencio, ya muy próximos a llegar a la ciudad de Bogotá. En Bogotá lo que vamos a hacer es que nos vamos a desplazar hasta el frigorífico o matadero Los Cristales. Nunca en mi vida me he dirigido hasta ese matadero, pero pues es después de Fontibón por toda la calle 13. Ahí hay una metida que es como hacia el Recodo. De ahí para adelante, tal vez unos 5 a 10 kilómetros, es donde vamos a encontrar este frigorífico. Afortunadamente, como ustedes pueden divisar en este momento, ya estamos en Bogotá, vamos por toda la Boyacá. Como quiero llegar a descargar rápido, les voy a grabar ya cuando esté en el frigorífico. Nunca había estado en este frigorífico, es muy grande. Pero bueno, lo importante es que ustedes tienen la oportunidad de que conozcan y aprendan un poco con nosotros. Rápidamente nos cuadramos, los animalitos que vienen bien los descargamos muy rápido, pero como son ya animales viejitos de tantos años que han sufrido muchas cosas, pues el viaje les da muy duro, tienden a caerse, además que ya venían maltratados algunos y son animales muy tranquilos, muy mansitos. Eso yo estoy adentro de la carrocería ayudándoles a pararse a los animales, igual que el dueño de los animales ahí está ayudándoles para que se paren y para que se puedan bajar. Ay, ¿sí puede? Bicho bajo. Pobres estos animales, de verdad vienen muy cansados, vienen muy débiles. Se podría decir que ellos casi ni reciben una buena alimentación. Entonces pues todas estas condiciones en que están estos animales se convierte en algo muy triste, la verdad. Además que hay unos que vienen con heridas graves. Pero bueno, lo más importante, vuelvo y les menciono, es que hoy vivimos una experiencia totalmente diferente. Mucho aprendizaje para mí, muchas cosas nuevas. Me gustaría saber ustedes qué piensan, qué opinan acerca de todo esto, del consumo de carne de caballo. Este viaje que hice me hizo cuestionarme a mí en repetidas ocasiones cuando nosotros consumimos esta carne, porque puede que en algunos restaurantes nos ofrezcan alguna carne que sea de res supuestamente y sinceramente no sabemos qué tipo de carne es, porque la carne de caballo y la carne de res, de ganado, es del mismo color, es igual. Lo único que he escuchado es que puede que sea un poco más dura, pero pues si la meten a una olla pitadora o le hacen algunos procedimientos para suavizarla, muchas veces no tenemos idea de qué estamos comiendo realmente. Ay, hijo de madre. Ahora, la carne de caballo no es que sea mala para el consumo humano, solo que muchas veces la honestidad de donde compramos algunos productos no es la mejor. La invitación es para que sean honestas las personas que se dedican a la comercialización de esta clase de carne, para que nosotros tengamos idea de qué estamos comiendo. Y no me refiero a las personas que se dedican a comprar o vender esta carne de caballo. Me refiero más bien a las personas que ya emiten el producto final, que ellos son los que le meten la mentira a uno. Ellos son los que le dicen a uno esto es carne de res, cuando en realidad no sabemos qué clase de animal es lo que nos están ofreciendo. Bueno, ya gracias a Dios descargamos los animalitos. Ahí todavía nos queda uno, pero es que ese estaba desde la finca, salió malito. Pero ahí viene, o sea, todos llegaron bien. Esos fueron los que traíamos, los dos caballitos. Las mulitas, vea.
Jamás había venido a este matadero, vea. Hoy estamos conociendo un matadero nuevo, distinto. El último animalito lo descargamos en otro lado del frigorífico, donde van a hacer su sacrificio de manera más celera. Y no siendo más, con esto terminamos el video. Cualquier cosa, abajo en los comentarios. Gracias por ver el video hasta acá. Dios les bendiga y nos veremos en una próxima ocasión.